¿Lo ven? ¿Lo ven, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. He preparado unos 4 o 5 ejercicios. He visto algunos problemitas que han entrado también en exámenes parciales anteriores y lo vamos a hacer. En el primer ejercicio nos están pidiendo que en un paralelogramo A, B y C, el ángulo en el vértice A es 45 grados, el módulo del lado AB es 4 y el lado del vector o el módulo del vector AD es 8, y nos piden hallar la componente del vector AC sobre AD, sobre AC. Si tenemos un dibujito, más o menos sería una cosa así. Tengo 45 grados acá en el vértice A, el lado AB es un vector, su tamaño es 4, acá lo puse, y el vector AD tiene un tamaño de 8. Me están pidiendo la componente del vector AC, que es la suma, AC, sobre el vector AD, sobre el vector AD. Y por lo tanto, P es la componente, P es esto, es decir, el tamaño que va desde este punto hasta este punto. También me podrían haber pedido en el lado AB, ¿no? La componente sobre el lado AB, es básicamente lo mismo, o hallar la suma de ambos. La P, que va a ser la componente de AC sobre AD, y Q, que podría ser la componente de AC sobre AB. También podríamos haberlo hecho así, podrían habernos pedido P más Q, y donde Q sea la componente de una cosa como esta. La componente AC sobre el vector AB. Eso lo voy a poner así para que a ver si en su casa practican y hallan esa componente. Nosotros vamos a hallar sobre esta, la componente AC sobre AB. No se olviden que cuando hablamos de proyecciones, un poco para acordarnos, cuando hablamos de proyecciones, la proyección es un vector y el tamaño de esa proyección es la componente. Por lo tanto, si yo quiero proyectar este vector AC sobre el vector AD, yo voy a tener un vector que va desde acá hasta acá, porque la proyección siempre es ortogonal, siempre es ortogonal. Pero no me están pidiendo el vector. Es fácil hallar ese vector. Teniendo la componente es fácil hallar ese vector. Lo que me están pidiendo es hallar su componente, el tamaño, la sombra de esta línea, que lo voy a ver como vector, sobre el vector AD. Como acá hay un ángulo de 45 grados, seguramente la sombra de esa proyección, que se llama componente, que es lo que estamos hallando eso, estamos hallando P, luego podemos ver si hacemos Q también. La sombra es más grande que el tamaño de AD, por lo tanto me imagino que va a ser un poquito más grande que 8 el resultado. O veremos qué es lo que sale. ¿De acuerdo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos la proyección? A ver, ideas para que vayamos resolviendo. ¿Cómo hacemos? Podemos sellar primero P, porque solamente tenemos que sellar el vector ¿Cuál que vector? está entre A y B y A y D, y después con ese podríamos sellar P. Ya. Cuando hablamos de proyecciones, necesito conocer el vector AC. Necesito hallar el vector AC. Porque ese vector luego lo voy a proyectar sobre el vector AD. El vector AD no tengo, solamente tengo su tamaño, miren. Y el vector AC tampoco tengo. ¿Podría ser trigonometría? No creo. Para hacer trigonometría necesitaría este ángulo. El ángulo que está pero aquí abajo, para poder hacer trigonometría en un triángulo rectángulo. Nos podría pensar hacer eso, ¿no? Tengo esta hipotenusa, tengo este lado y tengo este lado. Pero el lado solo tengo hasta aquí, hasta 8. Yo necesito P, que va a ser todo el lado del triángulo rectángulo. Vale decir, para que lo podamos ver mejor, sería una cosa como esta. Sería una cosa como esta. Un vector que va desde ahí, hasta una línea que va desde ahí hasta ahí, digamos. Esa línea lo podemos pintar de rojo
para que se vea. Lo que me están pidiendo es la línea roja. La línea roja. Lo podemos subir un poquito más arriba y decir, tengo un triángulo rectángulo. Estoy formando acá un triángulo rectángulo. Pero para este triángulo rectángulo necesito la hipotenusa para hallar este cateto opuesto y necesito este pequeño ángulo que tengo acá. No tengo nada de eso. Lo único que me han dado es el lado del vector AB, que vale 4, el lado del vector AD, que llega solo hasta aquí, que vale 8, y este ángulo de 45. Por lo tanto, la primera pregunta, ¿cómo puedo hallar AC? ¿AC a qué sería igual? La suma índice de los vectores AB Sí, y tenemos AD. la de A, B y A. Correcto, es la suma, es la suma. Podemos sumar AB más AC. La componente, fíjense, aquí estoy poniendo la formulita, ¿cómo sería? Pensando de que tengo esos vectores, que tengo el vector AC, en realidad no lo tengo todavía, el vector AD, tampoco tengo, solo sé su tamaño, y la componente no es más que el producto escalar, ¿no? El producto escalar entre AC, ese es el vector que estoy proyectando, sobre el vector AD, por lo tanto es su producto escalar, pero el vector sobre el que estoy proyectando siempre tiene que ser unitario, el módulo de A. Por lo tanto, como estamos hallando P y P es la componente del vector AC sobre AD, se halla con esta formulita. Si quisiese hallar el vector, sería multiplicado por AD sobre su módulo, y así tendríamos el vector. ¿No ve? ¿Se acuerdan de la formulita? Por AD, y acá teníamos un AD elevado al cuadrado, tendríamos que tener, aquí tendríamos que tener 64. Pero no me están pidiendo el vector, me están pidiendo solo su tamaño, y el tamaño es un producto escalar. Hago el producto escalar de este vector, que reitero, no conozco, pero que le estoy llamando AC, con el vector AD. Si quisiera proyectar sobre el vector AB, haríamos lo mismo. Tendría que hacer por escalarmente AB. Recording is on. Porque estaríamos acá grabando dividido entre el módulo de AB. Dividido entre el tamaño de este vector que también me han dado. Pero en este caso no, parece que no vamos a usar esto. Esta parte, ¿tienen dudas sobre esto? ¿Sobre esa formulita? No, eso está en nuestros cuadernos. La componente de un vector así se halla. Cuando veíamos proyecciones ortogonales, hallábamos así la componente del vector AC sobre el vector AD. Nosotros hallamos la componente de U sobre B, digamos, que es lo mismo. Es como decir U a esto y B a esto. Pero el vector sobre el que proyecto siempre tiene que ser unitario. Y el vector sobre el que estoy proyectando es el vector AD. Estoy proyectando sobre ese vector. Y ese vector tiene que ser unitario, por eso es dividido entre su módulo. Por lo tanto, AC lo estoy proyectando sobre el vector AD, que es unitario, que sería esto, la parte pintada con rojo. Pero AD ya me han dado. AD ya me han dado y vale 8. Y ahora tengo que pelearme con esta parte, con AC. AC ya ustedes lo han podido advertir. AC va a ser la suma de AD más AD. Ese es el vector AC. Ese es el vector AC. Por lo tanto, sumando AB con AC tenemos el vector suma. Y ese es el vector que lo tengo que proyectar. Por lo tanto, este vector suma tendría que reemplazarlo acá, ¿no? Y multiplicarlo por AD. Eso vamos a hacer. El vector AC escalarmente con el vector AD va a ser igual al vector AC, que es esta suma, multiplicado por el vector AD. Distribuimos. Por lo tanto, voy a tener AB multiplicado con AD más AD escalarmente con AD. Eso es el módulo del vector AD elevado al cuadrado. No se olviden, el producto escalar de un vector consigo mismo es el módulo de ese vector elevado al cuadrado. Porque si le saco la raíz, voy a tener el tamaño de ese vector. Se queda así. Vayamos distribuyendo. ¿Cómo encuentro este producto? Ese producto lo puedo hacer de la siguiente manera. Estamos desarrollando esta parte ahora, ¿no? Esta parte. El producto escalar AB con AD lo puedo hacer por definición. El módulo de AB por el módulo de AC, por el módulo de AD, por el coseno que existe entre ambos vectores. Por lo tanto, sea el módulo de AB por el módulo de AC por el coseno del ángulo que existe entre ambos. En este caso va a ser 45 grados.
más el módulo de AD elevado al cuadrado. Y ya está resuelto, creo, ¿no? Reemplazamos simplemente nuestros datos. El módulo de AD es 4, el módulo de AD es 8, el coseno de 45 será raíz de 2 sobre 2, y esto es AD al cuadrado. Incluso podríamos haber hecho otra cosa, podríamos haber simplificado acá y decir, para no tener que hacer todas las operaciones, digamos, podríamos haber colocado todo esto, digamos, lo agarraba acá, porque eso es lo que tengo ahí, control C, lo podríamos haber puesto acá, dividido entre el módulo de AD, ¿no? Entre el módulo de AD. Podríamos haber cancelado, podría cancelar este con este y con uno de estos, con el cuadrado. Y también podríamos haberlo hecho así. Una vez que teníamos la formulita, y por lo tanto yo decía el módulo de AD multiplicado por el coseno de 45 más el módulo AD, más simple, digamos. Lo que hice acá es reemplazar todos mis datos, ¿no? Todos mis datos. 8, fíjense que aquí hay un 8 que puedo cancelar con este, que es lo que estoy diciéndoles. Tenemos este resultado y luego simplificando con lo que tenemos abajo, tenemos este resultado. ¿De acuerdo? Facilito, ¿no? ¿O no? Facilito. Tarea ahora para ustedes. Encontremos Q y me dictan cuánto es el resultado. Encontremos Q. Q va a ser la componente de AC sobre AB. A ver, los voy a ver trabajar y luego hacemos otro ejercicio. ¿Están haciendo? Sí, Ya, hagan algo. Hagamos. Estamos hallando Q, que va a ser la componente de AC sobre AB. Exactamente la misma idea. Va a ser el producto escalar AC por AB dividido entre el módulo de AB. Lo mismo, ¿no? Y va a ser ¿cuánto sale? Que no sale lo mismo. Sí, sale lo mismo. ¿Sale lo mismo? No tiene que salir lo mismo. Por el ángulo. ¿Cuánto les ha salido? ¿Cuánto les ha salido? A mí me ha salido 4 más 4 raíz de 2. Sí, está bien. Básicamente es lo mismo. En esta formulita había que reemplazar, ¿no? Solo que ahora los que se van, y acá abajo voy a colocar AB y acá AB. Nada más es la proyección de AC sobre AB. Hacemos exactamente el mismo desarrollo y va a ser lo mismo. Lo mismo. Solo que acá va a ser AB. Y en el denominador voy a tener AB y el resultado va a ser 4 raíz de 2 más 4. O en otras palabras, 4 paréntesis raíz de 2 más 1. ¿Sí? ¿Eso sale? Y si luego tenemos que sumar P más Q, bueno, lo sumamos y ya está.
los dos resultados que tenemos. Este resultado lo tendríamos que sumar con el otro. ¿De acuerdo? El otro es Sí. la componente, a ver, lo voy a escribir acá para que comparemos todos nuestros resultados. Lo voy a copiar esto. Ahora estamos queriendo hallar la componente de AC sobre AD. Sobre AD. Por lo tanto, estoy proyectando AC sobre AB. Esto será B. Sobre ese vector. Y acá abajo tengo AB. Así es, ¿no? Y el resultado creo que sería una cosa como esta. Que serían 4 por acá. Y acá un 1. ¿Eso me hallado? Sí. Perfecto. Y la suma, bueno, será la suma de ambos, ¿no? De P más Q, tendríamos que sumar, por ejemplo, este P. La suma más Q. Más Q. Que sería este resultado, más este otro. No, lo ponemos así para poder sumar. Esto es como escribir en la pizarra. Aquí tendríamos un 4 y aquí tendríamos otro 4. Y más 2 raíz de 2. Raíz de 2 más 8. Que era el anterior ejercicio, ¿no? Por lo tanto, el resultado sería 6 raíz de 2 más 12. Ese sería el resultado de la suma. Acá lo que he querido mostrarles es cómo se proyectan las cosas, no hay que olvidarse las proyecciones, cómo se hacen. Y si quisiese el vector, bueno, el vector, no tengo el vector AD, pero ¿cómo sería el vector? A ver, ¿quién dice cómo sería el vector? El vector tendría que ser ya la proyección ahora, ¿no? La proyección como vector, porque el módulo de la proyección es la componente. No se olviden, el módulo de la proyección es la componente. En este caso nos están pidiendo la componente y la componente es el que nos hallaba. Por lo tanto, lo que tendría que hacer para hallar la proyección sería una cosa como esta. ¿Por el vector unitario? Correcto. Tendríamos que agarrar eso y decir, bueno, ahora yo quiero la proyección. Y esto ya tendría que ser un vector, ya no va a tener que ser solamente la componente, va a tener que ser un vector. Y le vamos a poner su flechita encima, ya no es componente. Voy a borrar toda esta parte. Y el vector sería por AD, que no sé cuánto es. Tendría que poner acá por AD, dividido entre raíz de 8. O, perdón, entre 8, porque ese es el módulo del vector, ¿no? Dividido entre 8. Dividido entre 8. Bueno, habrá que simplificar un poquito eso. Puedo simplificar un poquito. ¿De acuerdo? Eso tendría que ser, en otras palabras, aquí ya no habría esto. Y acá abajo tendríamos 4. Ese sería ese es el vector. El vector. ¿De acuerdo? Ese es el vector. Y la componente es simplemente este otro, el tamaño de ese vector. ¿Se ha entendido, jóvenes? ¿Por lo menos se han acordado algo de esto? Un poquito. Vuelvo a repetir, ¿cómo hacemos? Sí, sí. Sí, estoy bueno. Sí, por favor. Ya, voy a volver a repetir. Esta es una pregunta de un examen y en el examen han pedido esto, pero con otros datos. La pregunta era hallar la suma P más Q, donde P es la componente de A sobre C y Q es la componente de AC sobre AB. Eso lo pedían en el examen, pero yo estoy haciendo solo uno, bueno, y el otro lo hemos hecho entre todos. Vamos a hacer eso nuevamente, es decir, quiero saber
la sombra, el tamaño de la sombra del vector AC sobre el vector AD. Y el tamaño de esa sombra es P, porque siempre es perpendicular. Aquí en este punto hay un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, quiero saber su proyección. Es como si yo pusiera un foco aquí arriba y esta línea va a producir esta sombra. Eso quiero. Esta sombra es el tamaño del vector. El vector es la proyección y su tamaño se llama componente. Como en cualquier vector, ¿no? ¿Cuánto vale la componente del vector en la dirección de y? Pongo 4, digamos. El vector 4,1,1, digamos. Imagínense ese vector. Y yo les digo, ¿cuánto vale la proyección de ese vector en la dirección de y? 4. En la dirección de j, 1. En la dirección de k, 1. Son las componentes del vector. Las componentes del vector siempre son la proyección del vector sobre algún otro vector. En este caso, estoy proyectando este vector sobre este vector. Y por lo tanto estoy encontrando el vector cuya componente es su tamaño. ¿Cómo hacíamos eso? Con productos escalares. No se olviden que aquí voy a escribir, lo voy a volver a escribir. La proyección era una cosa como esta. Digamos, la proyección, al revés, Marito, la proyección, digamos, del vector U sobre el vector B. Sobre el vector B. Son vectores. Son vectores. Sobre este vector, sí, sobre el vector B. ¿Cómo hacíamos eso? Nos vamos a acordar. Nos vamos a acordar. Esto es un vector. Esta expresión es un vector. Eso era igual al producto escalar de este vector acá, producto escalar, vamos a poner su símbolo del producto escalar, que es eso. Más fácil es escribir en pizarra. Estoy extrañando también nuestras clases, aunque no crean. Me están viendo, ¿no? Escuchando. Sí, Inge. La proyección es así. Está en sus cuadernos también, ¿eso no? Y eso que estoy escribiendo ahí es la componente. La componente. Multiplicado por el vector. Vale decir, multiplicado por el vector. Pero el vector tiene que ser, lo que ustedes decían, unitario. Por lo tanto, ahí voy a poner, como estoy proyectando sobre B, será ese vector, control C. Control V, pero este vector es el módulo. Eso tiene que ser el módulo. Y este otro también. Ese es el módulo del vector. Esa es la formulita de la proyección. Esta que acabo de escribir. Por lo tanto, vamos a imaginarnos que este es el vector U y el vector B es este. Me han dado esos dos datos. Y me piden la componente, pero la componente es solo esto. Y puede tener signo, fíjense, puede tener signo. Porque puede ser una componente a un lado o puede ser una componente al otro lado. Pero el vector es cuando ya multiplico con el vector que tiene que ser unitario. Y este es el tamaño del vector. El tamaño del vector. Por lo tanto, como me están pidiendo que encuentre la proyección de este vector que se llama ahora AC sobre el vector AD, entonces voy a usar esta fórmula, que es lo que hemos usado. Para mí el vector U es el vector AC. Ese es mi vector AC. Y estoy proyectándolo sobre el vector AD, por lo tanto el vector AD es este, que sería el B que tengo acá. Dividido entre su módulo, porque tiene que ser el vector sobre el que proyecto, siempre tiene que ser unitario. Este tipo de proyección se llama, esta componente, ¿saben cómo se llama? Se llama componente covariante. Se llama componente covariante. Eso no nos dicen los libros, ¿no? Pero se llama componente covariante, la que estoy haciendo. O componente simplemente. Por lo tanto, hay algunos datos que ya me han dado. Me han dado el vector AD en su tamaño en realidad, por eso ya le puse 8 directamente acá. Por lo tanto, ahora tengo que pelearme con este producto escalar, con el que tengo aquí arriba. Y el producto escalar se hace entre vectores,
Pero el vector AC que tengo acá todavía es un concepto. Y AD, bueno, es el vector sobre el que estoy proyectando y lo único que sé de este vector es su tamaño, que vale 8. Pero como bien ustedes lo han dicho, el vector AC no va a ser más que la suma del vector AD con el vector AB. Y la resta será esta, ¿no? Si yo quiero esto, será, por ejemplo, AB menos AD. La resta será la otra diagonal. Pero como estamos hablando de la diagonal principal, eso es la suma. La suma. Una vez que tengo la suma, nuevamente vuelvo a esto, nuevamente volvemos a eso, que es esto, y se multiplica, o lo reemplazo, quiero decir, el vector AC por la suma que acabamos de hacer y lo multiplicamos por AD, que es lo que teníamos acá. Distribuimos el producto escalar. Tenemos AB por AD, escalarmente AD con el vector AD. Eso es el vector AD en módulo elevado al cuadrado. No se olviden, el producto escalar de un vector consigo mismo siempre es el módulo del vector elevado al cuadrado. Y hemos llegado hasta acá. Como no tengo los vectores, por lo tanto lo tengo que resolver desde el punto de vista geométrico, vale decir, con la definición geométrica del producto escalar. Y acá tengo un producto escalar, A con B. Y geométricamente su definición es el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que existe entre A y B. Y ese coseno me han dado, o ese ángulo me han dado, vale 45 grados. Por lo tanto, la formulita va a quedar como el módulo de AB por el coseno de θ más el módulo de AB. Ahora solo nos resta reemplazar nuestros datos, ¿no? El módulo de AB vale 4, el tamaño del vector AD vale 8, el coseno de θ será coseno de 45 grados y este otro será el módulo de AD elevado al cuadrado que vale 8. Fíjense, todos los datos nos han dado. Por lo tanto, eso será... esto es 32, no es 16, ¿no? Ahora recién me estoy dando cuenta, creo que es 32. 4 por 8, ¿cuánto es? Es 32, ¿no? 32 más 64. Por lo tanto, corregiremos eso. 32 más 64 y ahora sí ya podemos simplificar un poquito más. 32 entre 8, ¿cuánto es? Creo que es 4, ¿no? El coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Con ese 32 se simplificaba. Ah, sí. Me estoy olvidando, queridos estudiantes, así que lo pondremos como estaba. Así está bien, ¿no? Correcto. 32 y me estoy olvidando con el coseno de 45. Está bien entonces nuestro resultado. Y eso es lo que hemos hecho. Y luego hemos hecho exactamente lo mismo para hallar la componente del vector AC sobre el vector AB. Básicamente es lo mismo. La misma expresión, solo que en lugar de AD voy a colocar ahora AB. Es la misma expresión. Porque ahora estoy proyectando sobre el vector AB, por lo tanto la distribución va a ser AB, este va a ser AB y este va a ser AB. Y este AB se va a quedar como está. Reemplazamos nuestros datos y creo que hemos hallado otro resultado, ¿no? Q, creo que era, en algún lado lo hemos escrito. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Está claro? Sí, De acuerdo. Vayamos al siguiente. Dados los vértices de un tetraedro, A, B, C y D, hallar la longitud de su altura bajada desde AD. Un dibujo como este. Tengo un tetraedro de vértices A, B, C y D. Y quieren que halle la altura del tetraedro medido desde el vértice D. O sea, esta altura. Quieren que mide esa altura. ¿Cómo hacemos? A ver. ¿Cómo hacemos? Formar un plano con ABC. Ya, y luego. Buena idea, buena idea. Luego. Su idea es buena, está bien. Escribo la ecuación de un plano que contenga a los vértices A, B y C, ¿no? Perfecto. Puedo hacer, construir un vector U, digamos, por acá, otro vector B por acá, y hallar su vector normal. Una vez que tengo el vector normal, puedo usar A, puedo usar B o puedo usar C,
cualquiera de esos vértices para escribir la ecuación del plano. Imagínense que ya tengo la ecuación del plano. Luego, ¿qué hacemos? Mm, Vamos, muchachos, contesten. Creo que ya, um, creo que ya hay fecha para el examen, ¿no? ¿Podemos? ¿Qué hacemos? Se pueden hacer varias cosas. Por ejemplo, yo podría escribir la ecuación de una recta con este vector direccional, con este vector u por b, que va a ser el vector normal, y que pase por el punto D. Escribo la ecuación de esa recta. Luego hallo la intersección de la recta con el plano y encuentro este puntito. Y ya encuentro esta distancia como distancia entre dos puntos. Largo, ¿no? Pero podría hacerlo así. La otra es teniendo el plano, imagínense que tengo un plano ya. Digamos que nuestro plano va a tener una forma como esta. Va a ser ese nuestro plano. Imagínense que ese plano lo estamos encontrando con lo que ustedes han dicho, el producto escalar, el producto vectorial entre estos vectores auxiliares que voy a encontrar, y luego el punto D, sus coordenadas van a estar por acá, digamos. Ahí, ese es el punto D. Por lo tanto, como ya tengo el plano y ya tengo el punto, yo les estoy sugiriendo, por ejemplo, una posibilidad muy larga, pero no es tan buena. Escribir la ecuación de una recta que pase por el punto. Que pase por el punto. Así. Que pase por ese puntito, le pondremos con color naranja y seguramente se va a cortar en algún punto acá, ¿no? En algún punto. Digamos ahí. Y luego encontraré la distancia del punto blanco al punto negro. Y ya está. Pero hay otra forma más fácil, a ver cuál. Ideas. Dado que U y B son paralelos a D y comparten punto con A, ¿no podemos hacer una relación entre esos puntos? No lo entiendo bien. ¿Cómo? ¿Cómo? Está bien. Lance la idea, lance. Pero lo que podemos hacer es la cosa más fácil del mundo, ¿no? Encontrar la distancia de un punto a un plano. La distancia de este punto a este plano. Como ya tengo el plano y tengo el punto D, encuentro la distancia de un punto a un plano. Escribir la ecuación del plano, igualarlo a cero, reemplazarlo con el punto D y dividirlo entre el módulo del vector normal del plano. Fácil, ¿no? ¿O no? ¿Me están escuchando? Sí, jefe. A ver, hagan eso y luego comparamos nuestros resultados. Hagan. Ingeniero, la altura es paralelo al vector U por B. ¿Es Por paralelo supuesto, tiene que o ser no podemos paralelo. asumir? Es paralelo. Ah, es claro. Esta altura que lo he dibujado Sí. con una línea ploma es paralelo a este vector. Por supuesto que sí. 90 grados. ¿Podemos calcular el vector AD? ¿Ya? Y luego, Como es perpendicular, ¿podemos hacer relaciones? puedo hacer esto mismo. Como ya tengo el vector V, U por B, proyecto el vector AD sobre este vector. Y solamente su componente. Y con eso también tengo el tamaño, ¿o no? Varias formas para Sí. hacer este ejercicio. Voy a dibujar una línea. Roja la vamos a poner para que se vea mejor. O naranja. Y esa línea es una línea auxiliar, simplemente. Como voy a hacer proyecciones, voy a proyectar el vector AD sobre el vector U por B. Voy a encontrar justo este tamañito, que es la componente de la proyección del vector AD sobre el vector U por B. Habrá que hallar el módulo de este vector y lo proyecto sobre este. Varias formas.
La primera, escribí la ecuación del plano, que me ha parecido interesante esa solución. Escribo la ecuación del plano, fácil también, haciendo un producto escalar entre estos vectores AC y AB, que a este vector le puedo llamar U, a este otro vector le puedo llamar B, lo puse acá, hago su producto vectorial y encuentro el vector normal y escribo la ecuación del plano. Una vez que tengo el plano, encuentro la distancia del plano al punto externo, que para mí va a ser D. Y ya está, con eso ya tengo la distancia. La otra forma, escribir la ecuación de una recta con este vector direccional, intersectar el plano con la recta, encontrar este punto y hacer la diferencia, y con eso ya tengo la distancia, como diferencia entre dos puntos, como distancia entre dos puntos. La tercera, proyectar este vector, hacer también el producto vectorial, es decir, el vector normal del plano ABC, encuentro ese vector normal y sobre ese vector normal proyecto el vector AD. Lo proyecto sobre el vector AD y ya tengo también la componente de ese vector, que va a ser la distancia. A ver, vayamos haciendo, practiquen, hagan ustedes, para que no sea tan aburrida nuestra clase. Ya está. ¿Ha encontrado el vector normal? ¿Qué dicen, muchachos? Y le puedo mostrar el ejercicio de que necesito los datos. Gracias. ¿Lo ven? Sí, gracias. Las coordenadas del punto A son 2, 3, 1. Las coordenadas del punto B, 4, 1, menos 2. Las coordenadas del punto C, 6, 3, 7. Y las coordenadas del punto D, menos 5, menos 4, 8. Esas son las coordenadas. ¿Lo siguen viendo o no? Ya está. Muchas Sí. gracias. Ya está. ¿Ya lo han encontrado, vector? Fíjense que acá tengo algunos resultados. El vector U lo he encontrado haciendo el vector C menos el vector A y sale 406. El vector B estoy encontrando haciendo el vector B menos A. B menos A, esto es B. El vector B menos A. Es decir, 4, 1 menos 2, 2, 1. Y el resultado es 2 menos 2, 3. Y estoy encontrando también el vector W. Y el vector W va a ser B menos A. Esos tres vectores he encontrado. He encontrado U, he encontrado B y he encontrado D. ¿Coinciden sus resultados? Yo creo que sí, ¿no? 1, 3 menos 1. No, 3 menos 1. ¿La normal? El vector normal sale 12, 24 menos 8. Ah, ok. Ah, ya. Ahí están los resultados. Sí, se comparan sus resultados con los... ¿Han encontrado eso? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Han encontrado?
¿Por qué no hablan? Ay, Aún estoy haciéndolo, Inge. Sí, Inge, sale eso. Ya, intenten, jóvenes, intenten, va a ser provechoso para ustedes. No solo vean lo que les explico, así van a entender un poquito más. Y como tengo aquí los resultados, ustedes pueden comparar. El vector U por B, este que he puesto acá, sin las flechitas acá, lo he señalizado con negrillas. Este vectorcito dice que es este, 12, 24, menos 8. ¿De acuerdo? Y puedo sacar un 12, un 4 y trabajar con 6, con 3, 6 y 2, un vector más simple. Creo que estoy trabajando con este, con el 12, 4, 24, 8, y su módulo vale esto. Entonces, yo estoy usando el método de las proyecciones. Voy a proyectar sobre este vector. Por lo tanto, este vector necesito que sea unitario. Por lo tanto, al vector 12, 24, 8 lo divido entre 28 y nos sale esto. Nos sale eso. Voy a usar el método de las proyecciones. Si quieren usar el vector normal y la distancia, puedo usar este vector, ¿no? Como vector normal, 3, 6, menos 2, y escribir la ecuación del plano. Y puedo usar el punto A, por ejemplo, 2, 3, 1. Y luego encontrar la distancia de un punto a un plano, que también es otra posibilidad. Yo estoy usando el método de las proyecciones para seguir acordándonos. Y cuando usamos el método de las proyecciones, necesitamos proyectar sobre un vector que es unitario, es U, lo mismo que hemos hecho acá. Hemos proyectado sobre un vector unitario. U estoy proyectando sobre B, por lo tanto B tiene que ser unitario. Y lo hemos traducido así, ¿no? El vector sobre el que proyecto tiene que ser unitario. Acá yo estoy proyectando sobre el vector U por B. Por lo tanto, ese vector tiene que ser unitario. Lo mismo que hacia arriba, exactamente lo mismo. Y ese es el vector unitario. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la altura va a ser esto. La altura va a ser el vector unitario escalarmente con el vector W. El vector unitario sale esto, es lo que hemos obtenido, que lo he puesto acá, escalarmente con el vector W, porque tengo que proyectar este vector, el vector AD, que le hemos llamado W, es decir, D menos A. Y ese vector vale 7 menos 7, hacemos su producto, sale menos 11. Esa es la componente, ¿no? Interesante, su componente es negativa. Su componente es negativa. Pero como me han pedido la distancia, le hallo su módulo, o es decir, le aplico valor absoluto y la distancia está hacia abajo. Pero como este es un dibujo esquemático nada más, así que no hay problema. Y su componente es negativa con relación a este vector. Este otro vector parece que está apuntando hacia abajo. Por lo tanto, su componente dice que tiene una dirección, pero la altura sigue siendo la misma. Vale 11. Fíjense que lo hemos hallado así. Yo si fuese ustedes, haría lo mismo, pero viendo las otras posibilidades, ¿no? Viendo, por ejemplo, la distancia de un punto a un plano. Podría hacerlo también así. Y ver si sale lo mismo. ¿Debería salir? Debería salir. ¿Está claro? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Está claro? Sí. sí. De acuerdo. Vayamos al siguiente. La traza de una superficie esférica con el plano z igual a 0 es una circunferencia, es esta. O sea, intersectamos una esfera que no conozco con el plano z igual a 0 y me da esta circunferencia de intersección. Esta es una circunferencia de intersección. Me piden hallar la ecuación de la esfera si además pasa por este punto. ¿De acuerdo? Veamos su gráfica. Su gráfica es así. Tengo una esfera que no conozco. Una esfera que no conocemos. Cuando lo intersecto con el plano z igual a 0, ese es el plano x, y. Ese es el plano x, y. Debe haber dos puntitos de intersección. Esos dos puntitos son la intersección de la esfera con el eje x, por ejemplo, ¿no? Y esta circunferencia está dibujada acá. Es esta circunferencia pequeñita que tengo acá.
Y esa circunferencia está en el plano z igual a 0, es decir, en el plano XY, y se cortará en el eje X, se cortará en el eje Y también. Aquí hay un punto que seguramente también es punto de intersección, tal vez. Y hay un punto cualquiera, 3, 4, 2, que debe estar por algún lado, digamos acá, que también es un punto que pertenece a la esfera. ¿De acuerdo? A ver cómo hacemos. Ideas. Digamos que este es el Usamos la puntito. ecuación de la circunferencia para apoyarnos y así encontrar no sería encontrar una ecuación, encontrar el centro. Ya. Encontrar el centro de la circunferencia. Sus Sí, coordenadas del centro. Ya. Eso es lo que hemos hecho acá, en esta ecuación. Fíjense. Tengo la ecuación, hemos completado cuadrados y tenemos esta ecuación. Su centro dice que está en 1, 1. Y su centro seguramente está por acá. Vamos a tratar de dibujar ese centro. Seguramente está por acá. Por ahí debe estar. Bueno, creo que es mejor agarrar eso y copiar. Y lo voy a poner en su lugar, digamos que por acá. Ahí está el centro. Ese puntito negro que he puesto ahí es 1, 1. Tiene coordenadas 1, 1. Luego, ¿qué hacemos? Sigan pensando, sigan pensando. Esto es una clase de ejercicios. Si bien no nos vemos, cada uno de nosotros estamos ahí, posiblemente en una mesa o donde estemos, con una hoja tratando de ver cómo hacemos. Así va a ser más provechosa nuestra clase. Ese puntito tiene por coordenadas a 1 y 1, y la distancia de este punto a la circunferencia es raíz de 8. Vale decir 2 raíz de 2, es el radio, ¿no? El radio de esa circunferencia, digamos, desde acá hasta acá, digamos ahí. Digamos ahí. Ese es el radio. Y ese radio vale raíz de 2 sobre 2. O raíz de 8, que es lo mismo. Ese radio está por acá. Ese es el radio. Ese es el radio de esa circunferencia. Lo estoy haciendo dar vueltas para que se vea. Ese es el radio de esa circunferencia. Su centro es donde está ligado ese vector naranja, ¿no? Ese es el radio. ¿De acuerdo? Hay otro radio, por supuesto. Hay un radio de la esfera. Hay un radio de la esfera. Ese radio puede ser este, ¿no? Este que estoy moviendo. Ese es el radio de la esfera. Ingeniero, disculpe, la ecuación no es y menos 2. Y menos 2, ¿este? Completando cuadrados, dice y menos 1, ¿no sería y menos 2 al cuadrado? Ah, creo que sí, ¿no? Ya lo corregimos. Y menos 2. ¿Y está bien este 8? ¿Ya no va a ser 8 o es 8? A ver. ¿Cómo es la cosa ahora? ¿Cuánto vale el radio entonces? Vamos, muchachos, trabajen. El radio está bien, ¿no? 8. ¿Ya han completado el ejercicio o nada? Yo he construido de una forma, yo lo resuelto de una forma, pero no es la única, ¿no? Como es, muchachos. Como no los veo, no sé si están trabajando o no.
¿Me están escuchando? Ingeniero, Sí, Inge, te Sí. escuchan. nos pide hallar la ecuación. Ya, ¿seguimos conmigo? Nos pide hallar la ecuación de qué figura. Veamos cómo yo lo he resuelto. Veamos cómo yo lo he resuelto. Bueno, he corregido este 2 que ustedes me han observado. Creo que el radio está bien. Creo que el radio está bien. Lo que he hecho es construir una recta. Una recta, y esa recta sería esta. Esta recta morada. Esta que está acá. O café que tengo acá. ¿De acuerdo? Construido esa recta. Esta. Y esa recta va a tener como vector direccional K, vale decir, el vector normal del eje Z, o el vector del eje Z, perdón, el vector K que le da dirección al eje Z. Y voy a hacer pasar por el centro de la esfera. Y esto voy a hacer así usando el centro de esta circunferencia. Porque el centro de esta circunferencia también va a ser un punto que va a estar alineado en la misma recta, en la recta que voy a construir, en la recta que vamos a construir. Por lo tanto, voy a construir esa recta. Por aquí ya lo he corregido. Ese 1 que ustedes han visto. Voy a usar el centro de la esfera, que es 1,2,0, porque este punto está en el plano XY, y ese punto tiene por coordenadas 0 en Z. Por lo tanto, ese sería el término, esa sería la ecuación. Está pasando por el punto 1, por el punto 2 en y en Z por 0. Yo estoy usando, fíjense, el vector direccional del eje Z, o de la recta Z. Lo estoy parametrizando. Parametrizando, lo voy a igualar al parámetro T. X vale 1, Y vale 2, y Z vale T. Esa es la ecuación paramétrica de esa recta. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué hacemos? Lo que hice es encontrar más puntos que pertenezcan a la esfera. Y puedo obtener esos puntos de la circunferencia, ¿no? Puedo obtener puntos de la circunferencia. Entonces puedo encontrar posiblemente este punto o este punto. Hay infinitos puntos acá. Así que voy a encontrar algún punto que pertenezca a la esfera y reitero, me voy a apoyar en la circunferencia. Esos puntos los voy a obtener de la circunferencia. Y por ejemplo, si hago y igual a 0, la ecuación se va a volver esta ecuación, ¿no? Hacemos que y valga 0, por lo tanto, y se anula y me queda x al cuadrado menos 2x menos 3, que es esta ecuación. Factorizamos o resolvemos esto y obtenemos que x vale 3 y x vale menos 1. Por lo tanto, ya tengo coordenadas que pertenecen a la esfera y pertenecen también a la circunferencia. Esos puntos son 3, 0, 0 y menos 1, 0, 0. Que tal vez sean estos. Estos, ¿no? 3, 0, 0 y menos 1, 0, 0. Esos son los puntos de intersección de la circunferencia con la recta X. Y son puntos que pertenecen a la esfera porque la circunferencia está en la esfera. Por lo tanto, tengo 3 puntos, ¿no? Tengo un punto acá, tengo otro punto acá, y tengo el punto P que me han dado. El punto P que me han dado, que es ese, cuyas coordenadas son 3, 4, 2. Por lo tanto, lo que voy a hacer es hallar la distancia de estos puntos al centro. Pero como no tengo el centro, dar X, Y, Z simplemente. ¿De acuerdo? La distancia de los puntos al centro. ¿Qué punto voy a elegir? Estoy escogiendo este punto, el 3, 0, 0. Por lo tanto, la distancia al punto que va a ser el centro, que no conozco y le voy a llamar X, Y, Z, le voy a llamar, o si quieren, para no confundirse, le podemos llamar H, K y L, para no confundirse, pero yo le llamé X, Y, Z. Y estoy hallando esa distancia al cuadrado y estoy hallando la distancia al punto que me han dado. Fíjense, esta ecuación está igualando distancias. Está hallando la distancia del punto X, Y, Z al punto 3, 0, 0 y al punto 3, 4, 2. Por lo tanto, está hallando la distancia a este punto que se llama X, Y, Z desde este punto y lo estoy igualando con la distancia a este otro punto, a este. Las coordenadas de esto es 3, 4, 2 y la coordenada de este punto es
3, 0, 0. Cuando igualo esas distancias y simplifico, obtenemos la ecuación de un plano. Obtenemos la ecuación de un plano. Y ese plano es este plano celeste. Este que he dibujado. Este plano es equidistante del punto 3, 0, 0 y es equidistante del punto 3, 4, 2. Por lo tanto, tengo un plano que seguramente también contiene al centro de la esfera que me han pedido. Y como ya tengo también una recta que pasa también por el centro de la esfera, lo que resta es encontrar la intersección de este plano celeste, de este plano azul que tengo ahí, con esta recta café. Ese será el siguiente paso que vamos a hacer. Hallamos la intersección con el plano. Como ya teníamos la forma paramétrica de la recta, reemplazo en la ecuación del plano. Y vale 2, x no hay en esta ecuación, no hay x, pero y vale 2 y z vale t, menos 5. Por lo tanto, encontramos de que t vale 1. Y como t vale 1, entonces las coordenadas del centro de mi esfera serán 1, 2 y 1. ¿De acuerdo? Como ya tengo el centro de la esfera, lo que resta es encontrar el radio. Y el radio va a ser la distancia que existe desde este punto C, que es el centro, a cualquiera de los puntos que tengo. La distancia al punto 3, 0, 0, al punto menos 1, 0, 0, o al punto 3, 4, 2. Las distancias son iguales. Por lo tanto, estoy encontrando esa distancia acá. Y estoy hallando la distancia con el punto 3, 0, 0. Y el radio elevado al cuadrado me sale 9. Por lo tanto, finalmente ya tengo la ecuación de la esfera. ¿Está claro? ¿Quieren que repita qué parte no se ha entendido? Y vuelvo a repetir. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Se ha entendido? Inge, la parte de la recta, por favor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y no es favor, es mi obligación. Me pagan por hacer esto. Me siento mal más bien si no me preguntan. Lo que hemos hecho es lo siguiente. La esfera me están pidiendo, me han dado una circunferencia, que es la intersección con el plano z igual a 0. Hemos hallado el centro de esta circunferencia, pero el centro de esta circunferencia es útil, porque el centro de esta circunferencia es un punto que va a estar en la misma recta donde está el centro de la esfera. Y el centro de la esfera es este otro. Lo voy a hacer más grande para que se vea. El centro de nuestra esfera. Acá, digamos, lo voy a poner más grande. Ese es el centro de la esfera. ¿De acuerdo? Ese es el centro de la esfera, más grandecito. Y este es el centro de la circunferencia. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es escribir esta recta, la recta café, que está bastante delgada, ¿no? Debí haberlo hecho más gruesito. Lo podemos hacer más grueso si quieren, para que se vea mejor. Voy a escribir. Ah, no. ¿Qué pasó? Esto. No, no me permite hacer. Tal vez ahora. Esa recta. Y lo vamos a poner más grueso. Y lo ponemos por ahí. Naranja. Esa recta pasa por el centro de la circunferencia, pasa por el centro de la esfera, y vamos a escribir la ecuación de esta recta. Para escribir la ecuación de una recta necesito un punto y necesito su vector direccional. El punto ya tengo, el centro de la esfera, perdón, de la circunferencia. El centro de la circunferencia, que va a ser 1, 2, y 0 en z. Y el vector direccional de esta recta, ¿cuál va a ser? Va a ser el vector k, porque esta recta es perpendicular al plano x100. Por lo tanto, voy a usar el vector k como vector direccional, porque esta recta es paralela al eje z. Y eso es lo que hemos hecho acá. La ecuación de esa recta va a ser, va a tener como vector direccional a 0, 0, 1, y está pasando por el centro de la circunferencia de coordenadas 1, 2, 0. Una vez que tengo esto, ya puedo parametrizarlo, porque me va a servir para intersectar con el plano celeste luego. ¿Y cómo vamos a hallar el plano celeste? Igualando distancias.
la distancia ahora del centro de la esfera, que no sé cuáles son sus coordenadas, por eso estoy colocando x y z, y la distancia de este punto al punto 342 que está aquí arriba, tiene que ser igual a la distancia del centro a cualquiera de estos puntos que hemos hallado, al 300 o menos 100, que era el otro punto que hemos encontrado, que está aquí atrás. Y este es el 300. Los he igualado con esos puntos. He elegido este, el 300, y este otro de dato, por supuesto, este tengo que usarlo, porque pasa también por ese punto. Por lo tanto, igualando sus distancias, obtenemos, fíjense, estoy igualando distancias al cuadrado, ¿no? O si quieren le ponen la raíz, pero igual elevan al cuadrado y anulan la raíz. Y esta parte que está resaltada con plomo es la distancia del centro, cuyas coordenadas son x, y y, z, al punto 300. Y este otro lado de la ecuación es la distancia del centro de coordenadas x, y z con el punto 342, con el punto que nos han dado de dato. Fíjense que los términos cuadráticos se van a ir. Aquí tengo un x al cuadrado que se va a ir con este x al cuadrado. Aquí voy a tener un y al cuadrado que se va a ir con este y al cuadrado. Acá tengo un z al cuadrado que se va a ir con este z al cuadrado. Simplificando esta ecuación, nos da esa ecuación. Y es una ecuación lineal, y es la ecuación de un plano. Ese plano también contiene al centro, porque hemos igualado. Y hay infinitos puntos en el plano, pero seguramente dentro de esos infinitos puntos hay uno que es el que estoy buscando, el centro de la esfera. Pero ya tengo dos ecuaciones que contienen al centro. Uno es el plano y la otra es la recta naranja. Esa recta, la recta naranja. Eso es bueno, porque como ya tengo esa recta que contiene al centro y ya tengo el plano que también contiene al centro, comparten un punto, eso significa intersección. Por eso estamos intersectando el plano con la recta. Y la intersección ya sabemos cómo se hace, es fácil, se parametriza la ecuación de la recta, se despeja x, y z en términos de t, en este caso fíjense la ecuación es bien sencilla, x siempre vale 1, y siempre vale 2, t es el que está cambiando. Y es una ecuación bien interesante, las coordenadas de x y de y siempre son las mismas, 1 y 2, el único que varía es z. Para este punto es la misma coordenada en x y es la misma coordenada en y, pero z siempre va a ir variando. Fíjense, z es la única que varía. X y están fijas en este punto. Y eso es lo que refleja esta ecuación, ¿no? Por lo tanto, hallando la intersección, fíjense, en esta ecuación hay que reemplazar x, hay que reemplazar y hay que reemplazar z. Pero en esta ecuación no hay x, por lo tanto se queda ahí. Hay un y que vale 2, por lo tanto está ahí. Y z lo reemplazo con t. Y el 5 que tenemos ahí se queda. Nos queda esa ecuación. Solamente y z puedo reemplazar, x no existe. Y haciendo alguna operación, aquí tengo 4 y aquí tengo menos 5, el resultado es menos 1, lo paso al otro lado, t vale 1. Pero ¿quién era t? T es solamente z, por lo tanto z vale 1. Mis coordenadas, por lo tanto, serán 1, 2, 1. Y eso es el centro de la esfera. Y como ya tengo el centro de la esfera, nos resta hallar el radio. Por lo tanto, puedo usar o esta expresión o esta otra. Y hay una más, ¿no? Que podría utilizar con el más 1. Acá también podría utilizar el más 1, porque es otra distancia que puedo hallar. ¿Se dan cuenta? Hay varias posibilidades. Pero vamos a escoger o vamos a poner el que teníamos nosotros, el 3. Por lo tanto, agarro esta ecuación y con eso encontramos el radio. En lugar de x ahora voy a colocar 1. 3, en lugar de y voy a colocar 2, porque es el centro de la esfera, y en lugar de z voy a colocar 1. Es la ecuación más sencilla para reemplazar. Y reemplazando y haciendo operaciones, aquí tengo un 2 elevado al cuadrado, tengo 4, aquí tengo otros 4, eso se hace 8, aquí tengo 1, se hace 9. Por lo tanto, el radio es 3, raíz de 3 vale ese radio. Porque acá hemos hallado el radio al cuadrado. ¿De acuerdo? Ese radio, ¿dónde está? Ese radio es este. Ese radio es ese que estoy moviendo. Dice que vale 3.
ese es el radio que vale 3. Y pasa por este punto, pasa por este punto también azul, pasa por este otro punto también, y seguramente va a pasar también por este punto que es la intersección de la esfera con el eje Y. Y habrá tal vez también un punto que se intersecta con el eje Z. Podríamos tratar de hallar, digamos, a partir de la ecuación de la esfera. Pero nos han dado este, es que lo voy a dejar en su lugar, porque ese punto digamos que es este. ¿De acuerdo? Es un dibujo esquemático, ¿no? En X vale 3, en Y vale 4, está arriba, y en Y vale 4 y en Z vale 2. Este puntito. ¿De acuerdo? Y con eso hemos encontrado el radio y el centro de la esfera, y con eso ya estamos en condiciones de poder encontrar la ecuación de la esfera. ¿Dudas? ¿Está claro, muchachos? ¿Jóvenes? Sí. Sí, Inge, gracias. Sí, está bien. ¿Está claro? Perfecto. Vayamos a otro, entonces. Genial. La pregunta 4. Una partícula se mueve a lo largo de una curva que está dada por esta ecuación. En el instante t igual a 1, me piden hallar las componentes tangencial y normal de la aceleración, además de la curvatura, la torsión, el radio de curvatura y el radio de torsión. Nos piden varias cosas. Acá es simplemente empezar a derivar y a encontrar lo que me piden usando las formulitas. A ver, ustedes a trabajar. Esta pregunta es fácil, es de una pregunta de examen también. La función ya me lo han dado. Una función paramétrica, una función vectorial de variables real. Y me han dado en qué instante, en qué valor de t tengo que hallar la lentes tangencial y no de la aceleración. A ver, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, muchachos? Vamos, vamos. ¿Qué hacemos? ¿Me están escuchando? Sí, Sí, vale. Sí, que se escucha. A ver, intenten hacer, por favor, traten de resolver. Solo es acordarse de fórmulas acá, ¿no? Solo es acordarse de las formulitas que hemos escrito en los cuadernos, los tenemos ahí. ¿Les puedo pedir un favor grande a alguno de ustedes? ¿Qué necesita, Inge? ¿Tienen un número telefónico del celular? Yo sí. ¿Me puede llamar? Porque mi celular no lo encuentro. Ok, Y si suena, me voy a dar cuenta de dónde estás. No le voy a contestar, solo hacer sonar algunos de está ustedes. bien. Está bien, ingeniero. Le llamo. ¿Me está llamando? Sí, Inge, ahorita. Ya está sonando. Sí, ya lo he encontrado. Gracias, gracias. No hay por qué, Inge. Perfecto, gracias. ¿Cómo nos va? ¿Cómo nos va?
¿Ya saben cuándo es la fecha del examen, jóvenes? Sí, ¿Todos? ya ha salido el cronograma de exámenes. El día lunes. Es el día lunes 29 a las 10 de la mañana. Ingeniero, Sí. ¿no hacen la modalidad que nos ha indicado usted como por clase Zoom? Sí, lo vamos a hacer por Classroom. Creo que el segundo ya lo vamos a hacer por Moodle, porque hay algunos docentes, incluido yo, que no manejamos muy bien el Moodle. Así que creo que nos van a hacer una pequeña capacitación. Pero lo vamos a hacer como hemos estado haciendo las prácticas, una cosa parecida voy a hacer. Ok, ingeniero. ¿De acuerdo? ¿Han hallado algo o nada? Veamos qué es acá. La aceleración es un vector como este, ¿no? Este es el vector aceleración. La formulita es esta. Y la componente tangencial es esta. Y la componente normal es esta. Por lo tanto, si quiero encontrar la componente tangencial, necesito tener la velocidad, el módulo de la velocidad, quiero decir, derivado respecto del tiempo. Entonces, la posibilidad es que yo derive esta función, halle su módulo y lo vuelva a derivar. Y esa es la componente tangencial. Y la componente normal es el módulo de la velocidad por la curvatura. Esas son las fórmulas. Pero hemos encontrado en clases, hemos deducido de que esto lo podemos hallar con productos escalares. La velocidad escalarmente por la aceleración dividido entre el módulo de la velocidad. Fíjense que esta formulita es bien bonita, porque nuevamente es proyecciones, ¿no? Estoy proyectando la aceleración sobre la velocidad, porque la velocidad siempre es tangencial al movimiento. Y eso es bien interesante. Por lo tanto, la componente de la aceleración va a ser la proyección de la aceleración sobre el vector tangente unitario. En otras palabras, sobre la velocidad dividido entre su módulo. Directamente uso esta formulita. Y la componente normal, que es la rapidez elevada al cuadrado, esto es el módulo del vector velocidad, la rapidez por la curvatura, la rapidez al cuadrado, pero hemos encontrado también en clases que eso lo puedo hallar fácilmente multiplicando vectorialmente la velocidad por la aceleración dividido entre el módulo de la velocidad. Fíjense las formulitas, son bien parecidas, ¿no? Esta es la misma que esta. La única diferencia es que acá tengo producto escalar y acá tengo producto vectorial. Y como tengo un producto vectorial, el resultado es un vector, un pseudo vector, así se le llama, es un pseudo vector. Y si hallo su módulo, voy a tener exactamente lo que me pide. Esto es cuestión de acordarse. Y acá les estoy poniendo las cosas, ¿no? Esa es la aceleración, pero ese es un vector, así que le pondremos su flechita. Le pondremos su flechita. Ese es un vector. Por lo tanto, necesito la velocidad y necesito la aceleración. Solamente es derivada. La función que tengo es esta. Esa es nuestra función. Lo voy a derivar respecto de t. Su derivada será 2, 1 sobre t y 2t. Ese es el vector velocidad. Lo evaluamos en el punto, porque nos han dicho en t igual a 1, y obtenemos este vector. Ese vector es el vector velocidad, jóvenes. Y está en base canónica, ¿no? 2 en la dirección de y, 1 en la dirección de j y 2 en la dirección de k. Evaluado en el punto t. Y valdrá otra cosa en otro punto. En t igual a 2 tendrá otro valor, en t igual a 3 tendrá otro valor, etcétera, etcétera. Ese es el vector velocidad. Si vuelvo a derivar, que es esto, la segunda derivada tengo aquí abajo. Si vuelvo a derivar vale 0, su derivada de esto es menos 1 sobre t al cuadrado y la derivada de esto vale 2. Y hemos obtenido la aceleración. Lo evaluamos en el punto 1, por lo tanto tenemos 0, menos 1, 2. Ya tengo vector velocidad y vector aceleración. El vector aceleración acá está en base canónica y en esta otra está en base TNB. Y nos están pidiendo en base TNB. Es la misma expresión. Este vector es el mismo vector que tengo acá. El mismo vector A que tengo acá. El problema o la diferencia es que este vector A acá está expresado en base TNB y acá está expresado en base canónica. Pero es el mismo vector. Y ese es el vector aceleración. ¿De acuerdo? Así que tenemos el vector aceleración
ahí que es el mismo, solo que en bases diferentes. Empezamos a encontrar el vector, la componente tangencial usando esta fórmula. Tengo que hacer el producto escalar entre estos dos y dividirlo entre el módulo. Eso es lo que hemos hecho acá. Tengo que multiplicar esto por esto, esto por esto y esto por esto. Me va a dar 4 menos 1, 3, dividido entre el módulo de esto. El módulo de esto, bueno, tengo 4 más 4, 8 más 1, 9. En raíz, 3. 3 entre 3, 1. Esa es la componente tangencial. Fácil. Y la componente normal, que es esta es la componente normal. Hacemos lo mismo, pero multiplicamos en producto vectorial. B por A en producto vectorial. Y sacándole el módulo sale 6. Dividido entre 3 sale 2. Esa es la componente normal. Por lo tanto, el vector es este. El vector es T más 2 veces N. Su componente tangencial vale 1 y su componente normal vale 2. ¿De acuerdo? Fíjense que no he contestado la segunda pregunta. Porque quiero que lo hagan ustedes. Ahora encuentren la curvatura y encuentren la torsión, el radio de curvatura y el radio de torsión. Acuérdense de las formulitas también. Fíjense que acá ya puedo encontrar la curvatura, ¿no? La curvatura puedo hallar con esa expresión. La curvatura va a ser igual a 2 dividido entre la rapidez al cuadrado. ¿Sí o no? Para el inciso B, podemos usar esta expresión nuevamente. Vamos a utilizar esa expresión. Estoy volviendo a copiar, pero de esta expresión ya no me interesa nada de esto. Me interesa solamente el resultado que hemos obtenido. Sale 2. Y de esta expresión yo puedo despejar lo que me interesa. De esta expresión puedo sacar K. Entonces eso va a ser igual a K igual a esa expresión. Al 2 que tenemos acá, dividido entre la rapidez al cuadrado. Entre la rapidez al cuadrado. Por lo tanto, eso será igual al 2 que tenemos acá, dividido entre la rapidez al cuadrado. ¿Cuánto valía la rapidez? La rapidez valía 3. Aquí está. Esto es la rapidez. Pero tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces será dividido entre 9. Ya está. Ya tengo la curvatura. Facilito. Y el radio de curvatura será 9 sobre 2. 4.5 porque es el inverso, ¿no? Y la torsión, bueno, para encontrar la torsión, no se olviden que tengo que volver a derivar esto. 0, la derivada de esto, y 0. Porque con eso vamos a obtener la tercera derivada. Y luego tengo que hacer un producto triple mixto entre la primera, la segunda derivada, y dividirlo entre el producto vectorial, entre esto, elevado al cuadrado. Y con eso encontramos la torsión. Y su inverso será el radio de torsión. Eso háganlo ustedes en su casa, a modo de practicar, a usar las formulitas. Para el día del examen, jóvenes, para el día del examen, tengan a la mano, ¿no? Sus fórmulas, se puede usar todo ahora, se puede usar todo. Inge, Pero la idea es, adelante. ¿nos puede volver a pasar las fórmulas? Por favor. ¿No están en sus cuadernos? Tuve un pequeño problema con mi cuaderno y fue por eso. Ya les voy a poner las formulitas, no se preocupen, les voy a poner. Muchas Voy a subir gracias, Inge. más tardecita lo voy a preparar y se los voy a subir. Las fórmulas para la curvatura, la torsión y esas cositas. Un pequeño resumen. ¿Listo? Gracias, Inge. Gracias, muchas gracias. A ver si me mando un WhatsApp más tardecito. Cuidado, me olvide. Me voy a ir a almorzar después y me voy a olvidar. Así que esta tarde, volviendo aquí a mi escritorio, voy a preparar ese documento. Y me manda un WhatsApp, por favor. Sí, está bien, Inge. Pero acá hay algunas formulitas, ¿no? Ahí está la rapidez, la aceleración, etc. ¿Alguna duda en este ejemplo o nada? ¿Alguna duda, muchachos, para que repita y explique nuevamente? ¿Todo está bien? No, Inge, sí, ¿podría repetir una vez más, por favor? Muy bien. Perfecto. Gracias. Repetimos nuevamente.
Nos están pidiendo, fíjense que esto, una explicación general, esta es una función vectorial de variable real que representa una curva cualquiera, ¿no? Es una curva cualquiera. Puedo graficarla si quieren. Esto es X, esto es Y, esto es Z, tratar de ver cómo es la gráfica. O puedo usar mi GeoGebra, por ejemplo, ¿no? Para graficar. Uso el GeoGebra y tenemos la gráfica de esta función. Puede ser una partícula que se está moviendo según esta ley. Esta es una función vectorial de variable real. La función es un vector, pero depende del parámetro t. Si yo pienso que t es el tiempo, entonces en cada instante, en cada valor, yo puedo ir graficando esa curva. Puede tener cualquier forma, ¿no? Puede tener cualquier forma. Yo no sé cómo será la forma de esta curva, pero puede ser una cosa así, luego venir por acá, luego venir por acá, una cosa así. Bueno, venir por acá, dar una vueltita y se va así. Puede ser una curva así bien arbitraria como la que he dibujado. Se está moviendo así la partícula, y hay una partícula que se está moviendo según esa ley. Esa ley, y esa partícula vamos a suponer que es esta negrita que estoy poniendo ahí, y esa partícula se está moviendo según esta ley. Eso está moviéndose así. Así se está moviendo. Bueno, ahí digamos. Se está moviendo a lo largo de esta curva. Justo en el instante t igual a 1, por ejemplo, puede ser el instante. Me están pidiendo que encuentre la componente del vector aceleración. El vector aceleración, fíjense, el vector velocidad siempre es un vector tangente a la curva. El vector aceleración siempre es un vector tangente a la curva. Por ejemplo, en este punto. Así. Es un vector tangente a la curva. Este vector siempre se está moviendo tangencialmente a la curva. Digamos ahí. Es un vector tangente a la curva. Y puede estar en otro lado, puede estar más arriba, puede estar más abajo. Este es el vector velocidad. Pero el vector aceleración es un poquito más complicado, porque el vector aceleración es una cosa como esta. Voy a tratar de dibujar. Tiene una componente normal. Lo voy a dibujar con negro también. Esa es la componente normal y el vector aceleración siempre es una cosa como esta. Lo voy a pintar de otro color. El vector aceleración es así. Y lo voy a pintar con color rojo. ¿De acuerdo? Así es la aceleración. No es ni tangencial ni normal. En algún momento este vector, en algún momento, puede hacerse tangencial o puede hacerse normal. Este vector siempre se está moviendo así, sobre un plano. ¿Qué se llama este plano? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Cómo se llama ese plano sobre el que está el vector aceleración? Es el vector velocidad por Hay un plano, acá hay un plano que se está apoyando en el vector tangente o el vector velocidad, que es lo mismo, se apoya en el vector velocidad y se apoya en este vector que es el vector normal. Hay el vector tangente, el vector normal y el vector binormal. ¿Y la aceleración en qué plano se mueve? Osculador. el plano que ya Osculador, correcto. El plano que besa la curva, el plano más cariñoso de la galaxia, ¿no ve? Es el plano besador. Y la aceleración, que es este vector rojo que lo estoy moviendo así, realmente eso es lo que está sucediendo, se mueve así. Y en el instante t igual a 1, en este instante que se llama t igual a 1, hay una proyección sobre el vector del componente tangencial. A ver, voy a tratar de dibujar esa componente. ¿Dónde está? A veces falla mi máquina, es bien viejita. Digamos ahí, esa línea que estoy dibujando es un vector auxiliar porque a mí me interesa solo este tamaño, el que va desde este punto hasta este punto. Esa es la componente tangencial y siempre está sobre el vector tangente. Y hay otra componente, solamente para acordarnos, qué es lo que hemos hecho en clases, y hay otra componente sobre el vector normal. Este es el vector normal. Ese vector que lo está haciendo un poquito más grande. Por lo tanto, si este es el vector aceleración, tiene una componente tangencial y tiene una componente normal. Y este vector está siempre sobre el plano osculador. ¿Qué me están pidiendo en esta pregunta? Me están pidiendo el tamaño que tiene la sombra de este vector rojo sobre el vector tangente. A eso le llamamos componente. Fíjense que en todos los ejercicios que hemos resuelto hasta ahora,
Siempre hemos hablado de componentes. Y este es su componente tangencial, es decir, este vectorcito que lo voy a dibujar, fíjense lo que estoy haciendo, este vectorcito. Y el tamaño de ese vectorcito se llama componente tangencial. Y el tamaño de este otro vectorcito es el vector normal, la componente normal, el tamaño. Y el vector está acá, el vector está acá. Por lo tanto, tiene una componente tangencial y tiene una componente normal. Nos están pidiendo en este ejemplo que encuentre la componente tangencial y que encuentre la componente normal. ¿Cómo encontramos? Bueno, ese vector aceleración, ese que tengo acá, este vector aceleración rojo, está expresado de esta forma. Así es su expresión. Así es su ecuación. Y su componente tangencial es esto. Esa componente que estoy marcando con plomo es este vector, o este tamaño, sobre el vector tangente. Está proyectado sobre el vector tangente. Y K veces B al cuadrado, que es este otro vector, es el tamaño de la componente sobre el vector, ¿qué se llama este vector? Normal. Es lo que están haciendo. Y solo son formulitas. Esa es la componente tangencial y esta es la componente normal. ¿De acuerdo? Y estas componentes que están como la derivada de la rapidez respecto del tiempo, o este producto que es la rapidez al cuadrado por K, K es la curvatura, se encuentra con estas otras fórmulas. La componente tangencial es un producto escalar. Este producto escalar es bien interesante, ¿no? Si nos ponemos a pensar, fíjense esa formulita que me está diciendo. Me está diciendo que este vector rojo lo estoy proyectando sobre el vector velocidad. Y el vector rojo se llama aceleración y lo estoy proyectando sobre el vector velocidad. Y eso es su componente que tendríamos acá. Qué interesante, o sea, que tendríamos ahí. Y la componente normal es lo mismo, fíjense, la misma fórmula, solo que con producto vectorial. Pero en realidad estoy hallando esto y en realidad estoy hallando esto. Pero lo estoy hallando con velocidades y con aceleraciones. Como tengo la función, voy a encontrar la velocidad. La velocidad se encuentra derivando la función. Facilito. Y luego lo evalúo en este punto y tengo este vector. El vector 2, 1, 2. Este vector es este vector negro. Ese vector, este que estoy moviendo. Ese vector es este. Y si vuelvo a derivar esta función, encuentro la aceleración. Y la aceleración es este vector. Este que estoy moviendo. Ya tengo la velocidad, que es este, y ya tengo la aceleración. Como ya tengo el vector velocidad y ya tengo el vector aceleración, ya puedo proyectarlo, el vector rojo sobre el vector negro, sobre este vector negro. Y esa proyección es con un simple producto escalar y es lo que hemos hecho acá. Y dice que el tamaño de este vector rojo proyectado sobre el vector negro, el tamaño de este vector es 1. Ese es su componente. Y el tamaño de este vector aceleración proyectado sobre el vector normal, dice que vale 2. Y lo hemos encontrado haciendo uso de los mismos vectores, velocidad y aceleración, pero ahora en producto vectorial. Y nuevamente dividido entre el módulo del vector velocidad. Como ya teníamos el módulo que vale 9, puedo encontrar a través de eso este producto vectorial. Lo voy a hacer multiplicando este vector con este otro en producto vectorial, en producto cruz. Ese resultado sale 6 y el resultado es 2. Esto es la componente normal. La componente normal. Si estoy aprovechando esa componente normal, el resultado que hemos obtenido, para encontrar de esto K. Simplemente despejo K, y como ya tengo la rapidez al cuadrado que vale 9, la curvatura, por lo tanto, es 2/9. Y el radio de curvatura es 9/2. Acá les voy a poner la formulita de la torsión. A ver, ¿alguien se acuerda cómo es la torsión? ¿Alguien se acuerda? Nos falta alguito. La flecha no tiene que crecer. Y vamos a aplicar ahora el producto escalar.
¿Entre quién? Primera derivada, segunda derivada, y ahora tenemos que tener la tercera derivada de la función. Es la función, ¿no? La función f, pero derivado 3 veces. Derivado 3 veces. La primera derivada por la segunda derivada por la tercera derivada. Dividido, ¿entre cuánto? ¿Quién me dice? Entre El módulo de la el recta. producto de la primera El derivada módulo por la segunda derivada al cuadrado. no. Es todo eso elevado al cuadrado. Y esto es elevado al cuadrado. Y a eso lo hemos llamado torsión. Fíjense que la expresión que tengo arriba es un volumen. Por lo tanto, ese volumen es metros al cubo, por ejemplo. Y lo que tengo aquí abajo es un área. Y esa área es metros al cuadrado. Elevado al cuadrado tengo metros a la cuarta. Arriba tengo metros al cubo. Por lo tanto, sus unidades son 1 sobre metros. Y eso es la torsión. La torsión que le hemos llamado tau. Para encontrar la torsión, que es la otra pregunta que nos han hecho en este ejercicio, ya tengo la primera con la segunda, ya tengo incluso el producto vectorial, pero ese producto vectorial lo tengo que multiplicar escalarmente con la derivada de esto. Tengo que volver a derivar esta expresión, porque esta ya es la segunda. Hago el producto triple mixto y lo divido entre esto elevado al cuadrado. Y esto elevado al cuadrado va a ser 36. Porque ya tengo ese resultado. Y ya tengo la torsión. Y su inverso va a ser simplemente 1 sobre la torsión. ¿De acuerdo? Es lo que hemos hecho, jóvenes. Facilito. Aquí solo es usar fórmulas. Solo usar fórmulas. Y con eso hemos respondido nuestras preguntas. Bueno, y esta parte no lo hemos hecho, porque solamente es volver a derivar. ¿De acuerdo? Veamos otro. ¿Quieren hacer otro más? Sí, jefe, por favor. Sí, por favor. Ya, bueno, y esta sería nuestra aceleración. Veamos, este ejercicio es bonito. El siguiente, y es facilito de allá. No, no es tan facilito. Hay conceptos que hay que saber, por eso he escogido unos problemitas para acordarnos. El problema, el ejercicio es este. Hallar las ecuaciones de las esferas de radio 12 que son tangentes a esta esfera en este punto. Entonces, esas esferas, hay dos esferas. Son las esferas celestes, azules. Esta. Una, esta es la otra. Esta es la esfera que me han dado de dato, que es la pintada con amarillo, y todas son tangentes en el punto P, en este puntito que está acá. Acá. ¿De acuerdo? Ese es el punto P. A ver, ¿cómo hacemos? Ese es el punto P. Y lo vamos a poner con un color, a ver qué color nos gusta. Plomo. Ese es el punto P. Me están pidiendo que haya la ecuación de esta esfera y de esta otra, tangentes en este punto, y me están dando como dato esta otra esfera, digamos, que es esta ecuación, que también es tangente en el mismo punto. A ver, ¿cómo hacemos? Ideas, muchachos. Inge, ¿Sí? cuando varias esferas son tangentes, creo que como propiedad es que sus centros están en la misma recta o misma línea. Correcto, correcto, bien. Perfecto. O sea, aquí voy a copiar ese puntito y lo voy a mover, por ejemplo, acá. Ese es el centro de la otra esfera. Y la otra esfera tendrá centro acá. ¿De acuerdo? Y el puntito negro es el centro de esta, de la esfera que me han dado de dato. Tengo 3. El punto que usted dice está bien.
esa propiedad, bueno, y además es bastante ilustrativo este dibujito, ¿no? Ahí puedo ver que hay una recta común, es una recta que contiene a todos los puntos que necesitamos, contiene al punto P, contiene al centro de esta circunferencia, va a contener a este punto que no conozco y va a contener a este otro punto que tampoco conozco, que son los centros de las esferas buscadas. Lo único que yo sé es que el radio de ambas esferas es 12. Ese radio vale 12. Y de ambas esferas. Y este otro radio también vale 12. ¿De acuerdo? También vale 12. Este radio, ahí, también vale 12. El radio de esta esfera es 12, el radio de la otra esfera también es 12. Esta esfera lo hacemos un poquito más grande, digamos así, para que coincida con nuestra esfera, con nuestro radio. Ya está. Y aquí tengo este radio que vale 12. Es el radio de nuestra esfera, ¿no? Vale 12. Acá tengo otro radio, pero es el radio de la esfera pequeña. Ese radio que le vamos a poner un color azul. Azul. Fíjense, todos son los datos que tengo ahí. Tengo una esfera de radio 12, el radio rojo es 12, este otro radio también es 12, porque ambas esferas dice que tienen el mismo radio, allá las ecuaciones de las esferas de radio 12, dicen que ambas miden 12. Me han dado otra esfera que es la amarilla, tiene un radio que podemos calcular fácilmente completando cuadrados. Tengo también las coordenadas del centro y este punto P que me han dado de datos son 1 menos 1, 4. Está claro el problema, ¿no? Yo creo que está claro. Ahora tenemos que pensar cómo resolvemos. ¿Cómo encuentro? Ya tengo el radio de las esferas, por lo tanto, mi problema es encontrar este punto y este punto. Y la idea que usted ha dado hace rato está bien. Hay una red que contiene a todos los puntos. ¿Qué hacemos, queridos muchachos? ¿Me están escuchando, no? ¿Y que se puede hacer diferencia de puntos, tal vez? Podríamos... Ya, entre estos dos. Exacto. Perfecto, podemos hacer eso. Porque también tenemos los bloques de los módulos. Completaremos cuadrados de esto. Completaremos cuadrados. Yo ya he puesto unos resultados acá, pero veremos si son esos. ¿Qué punto sería este? Es el que estoy marcando con rojo. El centro de la esfera. Centro de la esfera. ¿Será? A ver, completaremos cuadrados. X tengo acá, no hay X, por lo tanto en X vale 0. Perfecto, aquí tengo Y y aquí tengo Y. Tengo que dividir entre 2 esto, ¿no? Dividir entre 2 es 3, perfecto. Pero este es positivo. Está bien, por lo tanto su coordenada es negativo, perfecto. Z tengo acá y tengo acá. Tengo que dividir entre 2, 4, y el signo es negativo. Está bien, por lo tanto el centro es positivo. ¿De acuerdo? Es el centro de la esfera. Muy bien, este es el centro de la esfera. Por lo tanto, estoy encontrando un vector U que va desde el centro de la esfera, desde este, hasta este punto. Porque hemos hecho esto menos esto, ¿no? Por lo tanto, este vectorcito azul, ya lo voy a volver a dibujar acá. Ese es el vector U que hemos encontrado. El tamaño de esto, el tamaño de este vector, es el radio. Su radio sería 3. Hola. Ya, hijita, termino mi clase y voy. Chao. De acuerdo, ya tenemos ese vector. ¿Qué hago con ese vector? Puedo escribir la ecuación de una recta, ¿no? Podría escribir la ecuación de esta recta. Luego, ¿qué hago con la recta? ¿Cómo encuentro este punto y cómo encuentro este punto? Y ya no podríamos. Parametrizamos tal vez. A ver, primero la señorita y luego el joven. Adelante, señorita.
Ya, gracias. ¿No podríamos encontrar directamente la ecuación de la circunferencia que está a la derecha? ¿Esta, la amarilla? No, de la que estábamos viendo el radio. ¿Esta? Sí, ya Ya, tenemos un punto y cuánto vale el radio, podríamos hallar el centro. pero no tengo esto, el centro. Para escribir la ecuación de esa esfera necesito el centro. Lo único que yo sé es que la distancia del punto P a este centro o a este otro centro es 12. Eso sé. Tendría que buscar, fíjense escuchen bien lo que voy a hablar. Tendría que buscar un punto que a partir de este puntito que está aquí al medio, que es el punto que me han dado de dato, la distancia de acá a acá sea 12 y la distancia de acá a acá sea 12. Tengo que encontrar esos puntos. Y esos puntos están sobre esta recta. Para que cumplan las condiciones, ¿no? La distancia de este punto acá es 12, la distancia de este punto a este punto es 12, y todos están sobre la misma recta. De otra forma, el joven, antes de continuar, el joven que quería hablar. Sí, Inge, parametrizamos la recta y sacamos la distancia de ese punto parametrizado con el punto P, y eso es igual a 12, ¿no? Ya, perfecto. Con eso encuentro un punto. ¿Y el otro punto? Fíjense, la idea que ha dado su compañero es buena y vamos a usar eso. Y vamos a usar eso. Imagínense que ustedes están acá, al medio. ¿De acuerdo? Y se ponen a caminar, porque ya tienen la dirección, se ponen a caminar en esta dirección. Y tienen que caminar una distancia de tal forma que avancen una distancia de 12 unidades. Eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, fíjense, tengo el vector U, que es la distancia de acá a acá, es el vector que va desde acá hasta acá, y ese vector es 1, 2, 2. Lo estoy volviendo unitario. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Los centros se encuentran sobre la recta. Acá están las dos ecuaciones. Para la primera esfera, estoy partiendo de este punto. 1 menos 4, 1 menos 1, 4. Estoy partiendo de este punto, fíjense. Estoy partiendo de ese punto. Estoy queriendo hallar las coordenadas de la esfera, de una de ellas, de la primera, digamos, de esta que estoy moviendo su radio, de esa que estoy moviendo su radio. Esa va a ser X1, Y1, Z1, y esta otra va a ser X2, Y2, Z2. Estoy partiendo de ese punto. Me estoy moviendo en la dirección de este vector, del vector direccional, de este. Pero este vector tiene que ser unitario, no tiene que modificar su tamaño, el tamaño no tiene que modificar la distancia. Ahí está. Este 3 en realidad debería dividir a esta expresión. A eso debería dividir. Tal vez lo podamos hacer así, para que sea menor. Eso es 12. Y el que está dividido en realidad es este otro, el vector. Porque ese es un vector unitario. Ya está. Me estoy moviendo en esa dirección. ¿Qué distancia me tengo que mover a partir de este punto? 12 unidades. Aquí está. Y nada más. Para el otro punto, exactamente lo mismo. La diferencia es que ahora ya no me voy a mover en la dirección más, me voy a mover en la dirección menos. Le estoy cambiando el sentido a este vector. En vez de que sea 1, 2, 2, 3, va a ser menos 1, menos 2, 3. Y haciendo esa operación y multiplicándolo por 12 sale esto. Pero fíjense, el signo le he cambiado. Por lo tanto, en lugar de moverme desde acá en esa dirección, me estoy moviendo desde acá en esta otra dirección. Y me estoy moviendo una distancia de 12 unidades en la dirección de este vector. Pero este vector tiene que ser unitario. Porque así estoy definiendo el tamaño exacto de este vector. Este vector tiene que ser unitario. Y su tamaño es 12. Su tamaño es 12. Por eso, si yo quisiese sacar el módulo de todo este vector, porque este es un vector, ¿no?
Multiplico 12 por 1, 12, aquí tendría 24, aquí tendría 24, aquí tendría 3 en el denominador. El módulo de su vector va a seguir siendo 12. El módulo de ese vector va a seguir siendo 12. Por lo tanto, el módulo de este vector es 12, del vector rojo. Ese vector que estoy moviendo es 12, pero me estoy moviendo a partir de ese punto en la dirección de este vector, ese vector unitario. Y para encontrar el otro, me muevo en el otro sentido. Entonces, uno de ustedes está yendo al lado derecho y el otro está yendo al lado izquierdo. Y eso se refleja solamente en el signo. Siempre parto del mismo punto, en un caso en dirección positiva y en el otro caso en dirección negativa. ¿De acuerdo? Si yo multiplico 12 por 1, 12 por 1 es 12, dividido entre 3, 4. 12 por 2, eso es 24. 24 entre 3, 8. 2 entre 2 o por 2, nuevamente 24, dividido entre 3, nuevamente 8. Pero en un caso sumo y en el otro caso resto. Y con eso tengo mis coordenadas del centro. Y como ya tengo el radio que vale 2, ya puedo escribir, bueno, ya no lo hice, ya puedo escribir la ecuación de la esfera. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Se ha entendido? Fácil, ¿no? Bonito. Nos hemos acordado de varias cosas. Nos hemos acordado de las rectas, vectores direccionales, nos hemos acordado de la constante, porque hay una constante para la ecuación, este es el parámetro, ese es el parámetro que vale 4, 12 dividido entre 3, 4, y este vector es unitario, no se olviden, tiene que ser unitario el vector rojo. ¿Por qué tiene que ser unitario? Porque el tamaño de este vector no tiene que influir en mi distancia, solo me tiene que dar la dirección, solo me tiene que dar la dirección. No me importa su tamaño. ¿Quién le está dando su tamaño? El radio. El radio le está dando el tamaño. Por eso este vector tiene que ser unitario. De este vector solo tomamos su dirección. Positiva en un caso, porque me estoy moviendo a la derecha, y negativa en el otro caso, porque me estoy moviendo a la izquierda. Y con eso hemos encontrado los centros de ambas esferas. ¿Está claro, jóvenes? Sí, perfecto. Esos son los 5 ejercicios que he preparado. Así que, ¿quieren que lo suba? Creo que no les he compartido esto, ¿no? No, Inge. Ya, lo voy a subir. Terminando y lo que les he prometido también, tal vez a continuación de esto pueda poner las formulitas más. Esta tarde, después del almuerzo, lo voy a preparar. Y bueno, sigan estudiando y cualquier duda, bueno, estamos a una llamada de distancia, me llaman por WhatsApp o lo que sea, y si hay alguna duda, yo les voy a tratar de absorber. Así con la limitación que tenemos de la distancia, ¿no? La distancia siempre es complicada. Ok, muchachos, esta semana dedíquense a estudiar esta parte. Su examen es el próximo lunes. De este lunes el siguiente, ¿no? El 29. Y este lunes 22 o 21, 22, vamos a seguir avanzando un poquito lo que es la parte de integrales. Todavía no hay decisión de cómo vamos a hacer la evaluación con la dirección, pero me imagino que solamente vamos a dar 3 exámenes. Este que es el primero, luego daremos otro solo de derivadas y habrá otro que solo es de integrales. Y con eso estaríamos completando nuestra nota. Y a esa nota que se vayan a sacar en los exámenes, les voy a aumentar las notas que tienen en cada una de las prácticas que les he ido dando. ¿De acuerdo? Esta semana creo que no les he dado una práctica. Para la siguiente les voy a preparar. No quiero atosigarles con mucha práctica ahora porque me imagino que van a estar más concentrados en el primer parcial. Y nos vamos a guardar la última práctica de integrales para después de los exámenes. ¿De acuerdo, jóvenes? Ok, ingeniero. Sí, Sí, muchachos, estoy bien, me alegro escucharlos por lo menos porque no los puedo ver, solamente veo un JM, un LQ, un BD, un MQ, un M, un ZT, un UR. Bueno, muchachos, espero que haya sido provechosa la clase y nos vemos el día lunes. ¿De acuerdo? Una consulta. Adelante.
¿Es posible que pueda generar alguna práctica desde cooperación para alguna que no hayamos entregado? Sí, podemos hacer eso, pero eso discutiremos después de los exámenes, para mejorar su nota, ¿listo? No se preocupe, voy a tratar de ayudar a todos, ¿sí? Mi idea no es aplazarlos, la idea es ayudarlos. Espero que los exámenes sean sencillos, no sean muy complicados, cosas que ustedes puedan hacer. Estamos en una situación media complicada, ¿no? En los exámenes también, fíjense, es carta libre, pueden ver sus cuadernos, pueden consultar con el que quieran, pero yo les voy a pedir siempre honestidad, ¿no? Honestidad, eso es lo importante. No les estoy diciendo que no puedan hacer cosas, porque no puedo decirles, ¿no? Ya depende de cada uno de ustedes. Depende de cada uno de ustedes. Y bueno, yo voy a seguir apoyándolos en la medida de las posibilidades. Y no sé cómo será el siguiente semestre para sus compañeros que vienen a continuación. No sé si seguirá así o ya nos podamos ver en físico en nuestras clases. Mientras tanto, haremos uso de lo que hay. ¿De acuerdo? Estoy bien, ingeniero. Ok, muchachos, por venir y que tengan buen fin de semana y estudien. Ok, ingeniero. Gracias. Fin de semana.